Esa es la valla que establece la República Francesa a sus formaciones políticas. ¿Para qué? Para hacer que se exprese lo que había señalado Rousseau a través de su propuesta, de que el gobierno debería representar una voluntad general, una voluntad abrumadora, un consenso matemático en relación a las políticas públicas. Y nace pues este hecho formal en la legislación electoral. No solamente la mayoría, sino que ésta genera un consenso electoral para de gobierno. Y eso nos lleva a lo que conocemos como el balotage o la segunda vuelta, que tiene un conjunto de variantes en diversos países y que es una tendencia en América Latina. El Perú lo estableció con la Constitución de 1979, pero esto se ha ido modificando en determinados países, poniendo criterios, atingencias o regulaciones para la calificación en la segunda vuelta. Dicho todo esto, uno de los problemas institucionales de los sistemas electorales ha sido la organización precisamente de los sistemas electorales que sean neutrales, autónomos, independientes y creíbles. Y el Perú ha evolucionado porque en los países que podemos comparar, vamos a ver que cada país tiene sistemas de organización electoral distintos y diversos. Y no por eso dejan de ser democráticos. En el Perú se ha discutido mucho el tema de los organismos electorales, a veces sin recurrir al derecho comparado, ¿no? Se ha hablado, se ha especulado sobre los organismos electorales sin conocer política comparada. Por eso creo que este curso es interesante para conocer el desenvolvimiento de los procesos electorales. En muchos países, y en los orígenes así fue, los procesos electorales eran organizados por el Poder Ejecutivo. En Chile, por ejemplo, el Poder Ejecutivo organiza los procesos electorales hasta el día de hoy. Y nadie discute esa organización. Permítame, voy a interrumpir un momento para cerrar las ventanas. Y por lo tanto, el Poder Ejecutivo organizaba los procesos electorales. Es la razón política por la cual los prefectos eran tan importantes en los procesos electorales en el Perú. Los prefectos tenían un poder extraordinario en los procesos electorales porque ellos organizaban estos comicios y también determinaban y calificaban a veces a los ganadores. Que esto haya sido mal empleado en el Perú no quiere decir que en otros países no sigan habiendo entidades públicas, administrativas, que organizan los procesos electorales. De acuerdo a cada país se organizan, el que organiza los procesos electorales
electorales. Miren, el sistema de correos. Eso para nosotros fue inconcebible, pero cada país tiene su propia tradición electoral y sus propias formas de legitimidad electoral. En nuestro caso, lo tuvo el Poder Ejecutivo, pero eso fue modificándose en el siglo XIX porque el Poder Ejecutivo era juez y parte, o al abuso electoral, este manejo que tenía el Poder Ejecutivo. Razón por la cual se derivó al Congreso la calificación de los procesos electorales y se creyó que con el manejo democrático del Congreso iban a desaparecer las manipulaciones electorales que tenía el sistema anterior cuando lo manejaba el Poder Ejecutivo. Y se estableció que el Congreso calificaba y ratificaba las elecciones populares de modelo indirecto. Y la cura fue peor que la enfermedad, porque el poder ya lo tenía un ente político. Entonces el partido hegemónico era el que determinaba cuáles eran los resultados. Y ya Manuel Vicente Villarán, en una crónica titulada Cuestiones Electorales, va a denunciar este manejo abusivo, politizado, que hacía el Congreso en beneficio de los partidos parlamentarios hegemónicos. Entonces lo tuvo el Ejecutivo y no funcionó, lo tuvo el Congreso y tampoco funcionó. Toda la República aristocrática, lo que conocemos en la historia del Perú como la República aristocrática, era una democracia controlada por los partidos hegemónicos en el Congreso bajo la batuta o la tutela del Partido Civil. No había elección que no pierda el Partido Civil, porque manejaba las ratificaciones electorales. Por esta razón se buscó un sistema independiente, se recurrió a la sociedad civil, y este modelo de sociedad civil fue darle la jefatura del proceso electoral a los mayores contribuyentes del Perú, porque la práctica consideraba que el pisco y la butifarra, el poder económico, determinaban la forma de votar. Y entonces, si le damos el poder electoral a los 25 más grandes contribuyentes del Perú, nadie va a sobornar a un potentado. Y entonces evitamos el soborno que se producen en los procesos electorales. Y otra vez el modelo no funcionó, porque ahora el poder económico también estaba asociado al poder político. Y entonces no se garantizaba la autonomía ni la independencia del ente electoral. Por eso se produjo la primera gran reforma en 1931, cuando se estableció un jurado nacional de elecciones que no dependa del Poder Ejecutivo, que no se someta al Congreso y que no se someta tampoco al Poder Judicial. Y entonces surge un ente para dirigir los procesos electorales. La Constitución de 1979 va a establecer la siguiente conformación del Jurado Nacional de Elecciones. 6 miembros, no dan número impar y de número impar, 6 miembros, 3 con conocimientos jurídicos y 3 no con profesión de derecho.
O sea, es un modelo mixto. Miren, en América Latina hay distintos modelos de sistemas electorales. Por ejemplo, Uruguay. En Uruguay, el sistema electoral está conformado, tiene cinco miembros, y los cinco miembros, cada uno pertenece a un partido. O sea, ¿quiénes administran el sistema electoral? Los partidos políticos. Los partidos políticos. Y se presta a la manipulación, al fraude, que se sepa en los últimos años no ha ocurrido problemas en el sistema electoral, los partidos políticos. ¿No? O sea, cada país, cada circunstancia política determina un modelo electoral y un modelo institucional. En el caso del Perú, yo resumía brevemente cómo el sistema evolucionado. Hemos probado el modelo del Ejecutivo, el Congreso, hemos probado el modelo de los mayores contribuyentes y lamentablemente no funcionaron. Es por eso que se estableció un ente autónomo que no se subordina a los poderes del Estado. No se puede subordinar a la Ejecutivo. Sí, una interrupción virtual, siempre se producen estos hechos, y ya la Constitución de 1993 estableció un sistema tríptico con tres organismos cuya cabeza es el Jurado Nacional de Elecciones. Este modelo se ha copiado de otros países. No es que es una invención peruana. En Chile existe un ente jurisdiccional y un ente administrativo del proceso electoral. En Perú existe un sistema electoral tríptico. La RENIEC se encarga de la identidad y del padrón electoral. La OMPE se encarga de la logística y organización administrativa del proceso electoral, que es sumamente complejo. Ojalá alguno de ustedes pueda practicar, trabajar en estos organismos electorales para que comprendan mejor la dimensión de un proceso electoral. Es sumamente complejo. Hay distritos del Perú donde para llevar el material electoral se demoran 3 semanas, porque quieren avión, de allí tienen que surcar algunos ríos amazónicos en canoa, 4 o 5 días, ¿no? Si es que la temporada los favorece. Entonces vivimos una realidad geográfica compleja y no todo es pues urbano o Lima. A veces se propugna el voto electrónico, voto virtual, del cual yo estoy de acuerdo, pero hay lugares en el Perú donde no hay fluido eléctrico. Y entonces es sumamente complejo, por eso la OMPE cumple un papel importante en la organización de estos procesos electorales. Hay cerca de 4 millones de peruanos en el exterior.
hay elecciones en el exterior, son sumamente complejas, ¿no? Hay países similares estas 3 semanas para dejar el material al y logístico se encarga la OMPE. Y hay un ente supremo en relación a las controversias electorales. Es el Jurado Nacional de Elecciones. Y por alguna razón, es que el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto de derecho. Habría que discutir si eso es bueno o es malo. No sé, pero ese es el criterio del constituyente del 93. Hemos visto que en la constitución del 79 no era así, ¿no? Existían 3 hombres de derecho, pero las otras 3 personas se ha establecido este criterio. Una de las justificaciones es que el Jurado Nacional de Elecciones, al ser en max en materia electoral, resuelve cosas de puro derecho y por lo tanto los que intervienen deberían ser abogados. Esa es una de las razones para que esta composición sea de letrados. Ustedes conocen quienes forman parte de este sistema electoral. Pero además, el sistema electoral se fundamenta en jurados electorales especiales que son de naturaleza temporal. La siguiente lámina, por favor. Hay jurados electorales especiales, por ejemplo, es tan grande que Lima tiene 4 jurados electorales, ¿no? Lima, por ejemplo, administra los votos del exterior, por eso hay Lima 1, Lima 2, Lima 3, Lima 4. Es un jurado grande y allí, por ejemplo, hay una contradicción, porque en los jurados electorales especiales, la Corte Suprema designa un juez, el Ministerio Público designa un fiscal y la sociedad civil elige o se sortea para que una persona que no es abogada forme parte del jurado electoral especial. Son número impar, 3, de tal manera que puedan discernir sobre temas de materia electoral. Pero unas elecciones se resuelven en este nivel. A veces se confunde. Las elecciones se resuelven en este nivel, en los jurados electorales especiales. Y van al Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Cuando no estoy de acuerdo con el resultado que ha dado el Jurado Electoral Especial. Entonces, en apelación, en reclamo, voy al Jurado Nacional de Elecciones. Porcentaje de votos que ha obtenido una lista. No, eso no ve el jurado. Eso lo ve la OMPE. Es por eso que los resultados los declara, los pronuncia la OMPE con sus computadoras. Entonces, si hay algún reclamo, se van al Jurado Electoral Especial. El Jurado Electoral Especial resuelve, y si las partes no están de acuerdo, recién van en apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Sobre el tema de los jurados electorales especiales, hay propuestas en el legislativo, por ejemplo, que se establezcan jurados electorales especiales permanentes, profesionalizados, en la medida en que hay elecciones continuas en el Perú, ¿no? Pero son de naturaleza legislativa que hay que analizar adecuadamente. Creo que, miren, hay un principio
que las reformas electorales no del proceso electoral, sino deben hacerse cuanto menos un año antes. Entonces, el año 26 vamos a tener elecciones generales en el Perú. Electoral venidero debe hacerse hasta el año 25. Entonces, creo que la escuela de ciencia política debería jugar un papel con iniciativas, con estudios, con alternativas para un mejor desarrollo del proceso electoral. Pero para eso tiene que tener el conocimiento cómo funciona el sistema electoral y qué alternativas hay para optimizar la democracia en el Perú. Muy bien, dicho esto, creo que podemos pasar a ver de manera general cómo funcionan los sistemas electorales en América Latina. La siguiente lámina, por favor. Miren, en América Latina hay sistemas de mayoría relativa y sistemas de mayoría absoluta. La mayoría relativa es la que he informado. Lo que ocurre es que en América Latina hemos tomado instituciones sin comprender ni validar los sistemas políticos. Yo creo que cada sistema electoral corresponde a un tipo de sistema político, corresponde a un tipo de sistemas de partidos políticos. Ustedes, como futuros politólogos, saben mejor que nadie que hay sistema de partidos políticos, que el sistema de partidos políticos que tiene el Perú parece al sistema de partidos que tiene Chile, no se parece al sistema de partidos que tiene México. Y los propios partidos no son semejantes a los partidos argentinos o brasileños. Y por lo tanto, cada sistema político debe hacer sintonizar con su sistema electoral. Por eso en Francia se inventó el balotage. Ante la gran fragmentación electoral o parlamentaria, se creó un modelo que induce a generar mayorías. Y por eso se creó la segunda vuelta. Pero no solamente segunda vuelta presidencial, sino principalmente segunda vuelta legislativa. Más aún, el balotaje en Francia hace que las elecciones presidenciales sean en fecha distinta a las elecciones parlamentarias. ¿Para qué? Para que el elector sepa distinguir cuándo está eligiendo al Ejecutivo y cuándo está eligiendo a aquel organismo que va a controlar al Ejecutivo, que es el Parlamento. Entonces, pero si en sociedades donde la cultura política es débil, donde los partidos políticos son tan débiles como la cultura política, entonces hacer que exista un balotaje solo para las elecciones donde existen 3 boletas y las personas no saben distinguir para qué están votando o por qué están votando, entonces se produce lo que ocurre en el Perú y en algunos países de América Latina, que es el voto de arrastre. Las personas votan idéntico para presidente y votan idéntico para el poder legislativo. Imagínate si juntásemos con las elecciones municipales. Entonces, no educaríamos a los electores, sino más bien los confundiríamos, porque no estamos haciendo elecciones que permitan educar a los ciudadanos en los mecanismos que ellos tienen para controlar a los poderes del Estado, ¿no? Entonces, creo que ese es
déficits que tiene el balotaje en el Perú. Yo he escrito algún ensayo sobre ese tema, ¿no? Sobre las bondades y los defectos del balotaje. Porque si es así y vemos las últimas experiencias, vemos que a una frondosidad posible, imposible, que una formación vuelta. En las últimas elecciones fueron 26 partidos políticos, 26 formaciones. Se calcula que para las elecciones del 26 no va a haber menos de 30 partidos políticos. Y entonces la dificultad de generar esta voluntad cívica, partidista, es más compleja. Es más compleja, ¿no? Razón por la cual al dispersarse la votación, entonces todos los partidos tienden a disminuir su votación. En las últimas elecciones, solo como materia de análisis, la primera formación sacó menos del 20% de los votos. La primera formación, porque tiende a mayor cantidad de listas, plana los porcentajes electorales. Eso es una ley universal. Entonces, no es que fortalece a la generalmente a todas. Entonces, a mayor cantidad de partidos políticos, mayor fragmentación, mayor dispersión y mayor debilidad electoral. De tal manera que la primera formación saca 15, saca 10, y entonces estamos hablando no de construcción de mayorías, sino de emergencia de minorías. Esa fue la voluntad del balotaje en Francia, así lo pensaron los franceses, de que iban a generar una dispersión de votantes y que las formaciones iban a ser tan débiles que eran marginales en términos electorales. No, así no se pensó en Francia. Debería ganar alguien en primera vuelta, lo ideal democrático, que alguien tenga, pues, deben tener algún tipo de representatividad, de arrastre. Acá se ha invertido una cosa incluso hasta sociológica, los politólogos deben analizar este tema, entonces, en teoría, si no voto contra alguien, entonces eso sería la antipolítica, pues, ¿no? O sea, no estoy, el balotaje es pensado como ya una alianza, como como coaliciones electorales que fortalecen y van a tener un legislativo en la misma dinámica de fortalecer políticas públicas. Acá en el Perú ocurre lo contrario, ¿no? Lo contrario. Las formaciones legislativas nacen débiles, débiles. Y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido la democracia peruana. ¿Por qué fuimos al balotaje? ¿Por qué fuimos al balotaje? Por una amarga experiencia que hubo en 1962. Una amarga experiencia hubo en 1962. Haya de la Torre obtuvo 32.9. Y Fernando Belaunde obtuvo 32.2. O sea, por fracciones. No 3%. El belaundismo dijo
se produjo un golpe de Estado. No se había podido construir una mayoría adecuada. De esa amarga experiencia, los propios apristas crearon la segunda vuelta para que no exista duda sobre quien gane, para que el que gane salga pues ungido con una voluntad mayoritaria. Pero eso no ha producido la segunda vuelta. Sería muy bueno que alguno de ustedes haga una tesis sobre la segunda vuelta, una investigación sobre este tema, ¿no? Para dar salidas, alternativas, qué reformamos, qué cambiamos en la segunda vuelta para fortalecer a los partidos y consolidar la democracia, y no hacer lo contrario. No debilitar la democracia, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Necesitamos ver si la segunda vuelta dio el resultado, porque relativa. O a veces pienso que mejor vayamos a una mayoría simple. No Chile, por antes de estas crisis políticas que ha tenido, tenía mayoría simple. Chile tenía mayoría simple. Entonces, en el caso peruano, la segunda vuelta creo que debe ser revisada para mejorarla. Por ejemplo, yo creo que deben haber elecciones, segunda vuelta también para el Poder Legislativo. Segunda vuelta para el Poder Legislativo, como hay en Francia. Y también creo que las elecciones del Ejecutivo y las elecciones del Legislativo deben ser en fechas diferenciadas para que el elector sepa que está eligiendo al Ejecutivo, al presidente, nítidamente todos, que va a elegir a quién va a controlar a ese presidente, ¿no? Y en Francia su democracia representativa se fortaleció a partir de este modelo y fortaleció los partidos políticos, ¿no? Porque aparece un ejecutivo respaldado también por un Congreso donde hay consensos y mayorías. En el Perú, quien gana la segunda vuelta, ya eso ocurre desde 1990, a veces es huérfano en el Poder Legislativo. Y entonces fortaleces al Ejecutivo, pero debilitas al Congreso. Y entonces creo que hay que revisar mejor por qué no ha funcionado este modelo país. Antes que se nos vea el tiempo, siguiente lámina, por favor. Bien, nosotros en el Perú tenemos sistemas de mayoría y sistemas proporcional. Por ejemplo, el sistema municipal es un sistema de mayoría, ¿no? El sistema municipal es un sistema de mayoría. Quien gana, así gane por un voto, se lleva la alcaldía y la mayoría absoluta en regidores. ¿Cómo es esto? Pongo un ejemplo simple. En un distrito tiene un alcalde y 5 regidores. Si la lista A gana por un voto, la lista A, y se dan casos, ¿eh? Se dan casos que hay listas que ganan por un voto. Se gana por un voto, se lleva la alcaldía y de los 5 regidores se lleva 3 regidores. Y las otras listas se llevan 1. Entonces el alcalde que ganó por un voto se lleva la alcaldía y al interior del consejo municipal se lleva 3 concejales y la oposición tendría 2 concejales. No es proporcional, es mayoritario. Este es el modelo municipal. El modelo municipal da amplias garantías al que gana.
le da sólido respaldo de regidores, amplia mayoría de regidores, y permite un gobierno basado en la mayoría. Es democrático. Es democrático, es nuestra tradición, funciona el sistema municipal con todos sus defectos, pero funciona. Lo que pretende este sistema de mayoría es evitar el fraccionamiento en materia edilicia municipal. Pero existe el otro sistema que es el sistema proporcional, que en los parlamentos pueden ser un sistema de mayoría en un parlamento puede ser antidemocrático y desproporcionado. Por eso, las reformas del sistema democrático han implementado sistemas proporcionales en los sistemas parlamentarios, reconociéndose antes del año 2000 hasta el 1% de las listas electorales. Hubo una artista de televisión conocida, popular, la señora Díaz, que salió elegida con el 1%. ¿Qué es lo que pretende el sistema proporcional? Pretende garantizar el pluralismo, de que el mayor número de concurrentes al proceso electoral tengan un grado de representación proporcional de acuerdo a sus matemáticas, ¿no? O sea, de acuerdo a eso, cómo hasta el 1% pueden obtener representación parlamentaria. No es un sistema de mayoría, sino es un sistema proporcional. Lo que se busca es el respeto. La democracia es la democracia de mayorías y de minorías, y las minorías tienen que ser respetadas. Pero también hay críticas al sistema proporcional, porque el sistema proporcional también puede fraccionar al extremo el cuerpo electoral, que es el tema de la constitución de Alemania, ¿no? Adolfo Hitler y el partido nazi llegaron al poder porque en Alemania el modelo de Weimar permitía la participación de todos. Para las elecciones que ganó Adolfo Hitler se presentaron 40 partidos políticos, el fraccionamiento. Y entonces los alemanes, para evitar este modelo, plantearon umbrales electorales, ¿no? Y ahí viene el umbral electoral peruano, que es de 5%. No, 5%. O sea, necesitamos tener formaciones que no representen a una minoría minúscula, sino representen a minorías sólidas. 6%, 5%, es ya 5% es una cantidad representativa. Ya podemos llegar al millón, ¿no? Estamos pidiendo ya que estas formaciones tengan una aceptación básica, no efímera, sino una aceptación básica. Ese es un tema que se ha discutido, está sujeto a la discusión, si el 1% es o no es democrático, y por qué el 5%, y vamos a ver más adelante cómo estos que cambian de país en país. Hay países que ponen 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, hasta he visto algún país que ha puesto 10%, ¿no? Como umbral básico para tener representación. Entonces,
vamos a dejar para las preguntas también, pueden intervenir, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna crítica. Siguiente lámina, por favor. Miren, hay otro tema que no se aborda adecuadamente en nuestro medio, que es el tema de los distritos electorales. En las elecciones de 1978, las elecciones fueron por distrito electoral único nacional. O sea, yo votaba en el Cusco, votaba en Piura, votaba en Lima, todo iba a un solo distrito de contabilidad electoral. Ahora se divide en distritos electorales, en distritos electorales. Hay distritos electorales. Es un tema a veces complejo porque no corresponde a la lógica legal territorial, o sea, no corresponde a los departamentos, no corresponde a las provincias, sino corresponde a una lógica institucional que se ha hecho con algunas variantes. Por ejemplo, Lima es complejo. Lima es complejo. Lima, en un proceso electoral parlamentario, hay una votación para Lima, no hablo de Lima metropolitana, sino de Lima, Lima ciudad, es una unidad representativa. El Callao, que forma parte de Lima metropolitana, es otra unidad electoral, otro distrito electoral. Y Lima provincias, ¿no? Salimos más allá de la carretera norte y ya estamos en Lima provincias, es otro distrito electoral. Por eso digo que no está en correspondencia con las delimitaciones geográficas. Y a Lima, que está, increíblemente, Lima está subrepresentada, Lima también, de Lima emergen los representantes de los peruanos en el exterior, que también votan. Los peruanos en el exterior tienen dos representantes, ¿no? ¿Y de qué distrito electoral salen esos representantes? De Lima salen esos representantes. Porque no tenemos distritos electorales en el exterior, no tenemos, ¿no? Habría que discutir si es posible hacer distritos electorales en el exterior, porque la representación de los peruanos que viven en Estados Unidos, los peruanos que viven en Europa, los peruanos que viven en Asia, salen de Lima. Del porcentaje de Lima. Entonces, como bien se explica, pueden ser fijados artificialmente o según la división política y administrativa. Y por su tamaño, por su representatividad, pueden ser uninominales, binominales, plurivariables. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema político hace que la representación sea binominal, ¿no? O sea, que existan representantes de los dos más importantes partidos, que por lo general son los que tienen representatividad en los distritos. El sistema electoral norteamericano tiene una representación muy nítida en sus distritos electorales, muy nítida. O sea, un candidato, por ejemplo, si la ciudad universitaria fuese una unidad electoral, los candidatos tienen necesariamente que vivir en el distrito.
San Marcos, en el Distrito Universidad de San Marcos. Tienen que hacer campaña en la Universidad de San Marcos. Acá los distritos electorales y su representación es una abstracción. Es una abstracción. Votamos por personas que no sabemos ni dónde viven. Sabemos que viven en Lima, pero no sabemos dónde viven. No los conocemos físicamente. Y en el caso norteamericano, sí. Esa relación se da. Esa relación es natural en el caso de los Estados Unidos. Allí la legitimidad de este sistema que tiene voto indirecto. Bob Kennedy, uno de los grandes senadores históricos de los Estados Unidos, vivía en el distrito de Massachusetts 1, un distrito emblemático de los Estados Unidos, Massachusetts 1. Y él decía que conocía a todos sus electores, porque todos los años despachaba 50,000 cartas firmadas por él, saludándolos por sus onomásticos. ¿No? O sea, la relación, en el caso de los Estados Unidos, es directa. Porque si Kennedy no mandaba esas cartas, de repente sus electores no lo elegían. O sea, el modelo de distrito electoral funciona en los Estados Unidos. En nuestro caso no, es una ficción. Es una ficción. ¿Por quién has votado? No sé. ¿Lo conoces? No lo conozco. ¿Has tratado con él? Nunca he tratado con él. Entonces, ¿por qué has votado? Por la propaganda. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el candidato tiene que hacer campaña en su distrito electoral. Sale de su distrito electoral, emerge de su distrito electoral. Lo decía Kennedy, si no le mando el mensaje, si no lo recibo, no me atiende. Hay una relación importante, simbiótica, entre lo que propone el candidato y lo que quieren sus electores. ¿No? Porque, ¿por qué eres representante? Porque llevo la voz de mis electores. Entonces Kennedy tenía que impulsar las iniciativas que sus electores le encomendaban. En el Perú eso está totalmente distorsionado. Y esa es una de las fallas del sistema electoral peruano. Una de las fallas graves que tiene. No hay relación, es por eso que los legisladores, en algunos casos extremos y maldados, copian legislación que nadie les ha pedido, copian legislación que nadie se ha promovido, ¿no? Porque no tienen una relación de representación legislativa, porque nunca llegaron con alguna bandera legislativa. Peor aún, no hay quien los fiscalice legislativamente. En los Estados Unidos hay una cosa extraordinaria que siempre me llamó la atención. Yo he visto elecciones en Estados Unidos. Una cosa extraordinaria son las elecciones a mitad de mandato. A un congresista lo eliges cada 4 años, pero a mitad de mandato lo ratificas. Pobre del congresista que en los 2 años que ha estado en el Congreso incumplió el mandato que le diste. Pobre, porque ahí está tu poder de elector. Yo voté por él, ahora en esta segunda ratificación le quito mi apoyo. Y sencillamente no sale elegido. Es un sistema donde la representación se cumple. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Yo le preguntaría, ¿te acuerdas al congresista que elegiste por voto preferencial? No me acuerdo. No sé por quién voté. O sea, como que no hay nexo entre el voto y el mandato que tiene que tener un congresista. Allí está parte de la crisis de nuestro sistema representativo, ¿no? Ahí está, y seguirá la crisis mientras sigamos manteniendo este modelo electoral que no minimiza distritos, que no demarca. Yo he propuesto que empecemos a demarcar, que San Juan del Lurigancho tenga congresistas de San Juan del Lurigancho, ¿no? Que los distritos sean representativos, ¿no? Para tener, Lima tiene 36 parlamentarios, 36 parlamentarios. ¿Quién nos representa?
¿A quién buscamos si queremos una ley sobre la universidad? ¿A quién hemos ungido representante? No hay. Es un tema gaseoso y sin sentido, y ahí está parte de la debilidad de nuestro sistema de representación. Siguiente, por favor. Bien, este es otro tema que se debate. Desde 1978 se incorporó lo que los legisladores de esa época, los militares en concreto, consideraron que era un reforzamiento democrático a las estructuras partidistas, el voto preferencial. Muchos critican al voto preferencial, ¿no? Muchos partidos especialmente dicen que gran parte de la crisis se debe al voto preferencial. Pero el voto preferencial es importante cuando existen partidos débiles, cuando existen partidos oligárquicos, cuando existen partidos poco democráticos. Es por eso que hablamos de listas cerradas y bloqueadas. O sea, antes de 1978, los partidos políticos en el Perú presentaban sus listas y esas listas eran listas cerradas porque nadie las podía alterar. Y de acuerdo al porcentaje de votos que obtenía el partido, obtenía una representación de acuerdo al orden presentado. ¿No? Si presentabas 30 congresistas y obtenías el 5%, iba a proporcionar a tu lista. Porque el partido establecía el orden, el partido establecía la importancia de los candidatos, el partido. El voto preferencial dio una opción, porque el voto preferencial no es obligatorio, el voto preferencial es optativo. Y entonces las personas votan por lo general por una lista y marcan el símbolo de la lista. Pero también hay un recuadro opcional para marcar el número de la lista, el número de tu preferencia de la lista. Y entonces el voto preferencial, en nuestro caso, altera muchas veces el orden de la lista propuesta originalmente. Los partidos políticos reclaman que se respete el orden que proporcionan los partidos políticos y eliminemos el voto preferencial. Un debate. También ahí necesitamos elementos académicos, investigaciones, para ver qué tan malo es el voto preferencial o qué tan malos son los partidos políticos en el Perú. Esa es una de las razones por las cuales se ha discutido reformas electorales que marchen a establecer primarias, ¿no? Las PASOs, elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero para implementar las PASOs necesitas partidos sólidos, no necesitas partidos débiles, cascarones, lobbies de intereses, clubes familiares, sino partidos políticos. No voy a hacer una explicación de qué es un partido político porque ustedes lo saben de memoria, ¿no? Pero nuestros partidos carecen de esos presupuestos, ¿no? Para hacer partidos fuertes. Entonces hay pues un conjunto de temas vinculados a la representación y a la forma de organizar las listas, si estas son
cerradas y no bloqueadas, si hay voto por lista, voto preferencial. Por ejemplo, en Escandinavia, vi una vez que habían voto preferencial y voto no preferencial, o sea, voto negativo. O sea, por quién quiero elegir y por quién quiero que no salga, ¿no? Me pareció ya el pluralismo más amplio, ¿no? O sea, optar por quién quiero que salga y quién quiero que no salga, ¿no? Bueno, son las democracias más desarrolladas de otros países. Siguiente lámina, por favor. Es lo que hemos conversado sobre las barreras legales para la representación y vemos pues una pluralidad de umbrales electorales, ¿no? Nosotros hemos tenido el umbral del 1% y progresivamente hemos llegado hasta el 5% para buscar fortalecer a los partidos. Y eso no ha sido así, ¿no? El señor Toledo creyó que iba a desaparecer a los partidos y puso el 5%. Y el partido que ha desaparecido es su partido, ¿no? Su partido ha desaparecido, no existe, porque él creía que poniendo el 5% iba a desaparecer a los otros partidos. ¿Quién desapareció? Desapareció su partido, Perú Posible desapareció del firmamento electoral, ¿no? Porque no llegó ni al 1%, ¿no? Entonces, los países progresivamente han ido poniendo umbrales electorales, vemos que hay diversidad de opciones. Claro, estamos hablando también de sistemas parlamentarios grandes. Por ejemplo, acá está Israel, tiene el Knesset, Cámara Única, pero el Knesset tiene 600 representantes. Es una Cámara única, pero muy grande. Cámara única, pero muy grande. En el caso del Perú, nosotros tenemos una representación, creo, desproporcionada en relación al universo electoral. Lo que ocurre es que si a la opinión pública, al elector, tú le dices que sería conveniente técnicamente que tengamos 50 congresistas más, es prejuiciosa y protesta y reclama contra ese tipo de cambios e innovaciones. La opinión pública dice, ni un congresista más, ¿no? Y se ha hecho también demagogia, ¿no? Se ha hecho demagogia en el Perú, la no reelección, por ejemplo, en Estados Unidos hay reelección y no por eso Estados Unidos es antidemocrático. Hay reelección. La reelección es el premio a la eficiencia legislativa, ¿no? En el Perú, no reelección. La no reelección, en vez de traernos beneficios, ha traído más porque la vida parlamentaria es una construcción social, es una experiencia política en un país donde no existen experiencias políticas, ¿no? En Europa he visto algunos casos, en España, por ejemplo, cómo el, la carrera política empieza como regidor, como concejal, como alcalde, como gobernador de autonomías, como senador, como presidente. Es una carrera, claro, donde hay partidos políticos sólidos. En nuestro caso, no, cualquier persona a la presidencia. Esa es la democracia, correcto. Pero la política también es una formación, una experiencia, que se requiere una experiencia cívica para poder mejorar. ¿No? Eso también merece investigaciones. Yo creo que ustedes, la Escuela de Ciencia Política, tiene grandes desafíos, grandes retos. Hay que investigar, hay que plantearnos temas de investigación seria y proponerlos al país. Yo he dicho, qué ideal sería que San Marcos proponga reformas electorales, pero previo estudio, obviamente, ¿no? Sería ideal, sería noticioso,
¿no? Pero hay que estudiar pues, los temas en profundidad, debatir, no perderse en peleas estériles que hay a veces en las universidades, absurdas, cuando deberían estar debatiendo los temas académicos de políticas públicas para mejorar el sistema electoral y mejorar la democracia. Siguiente lámina, por favor. Bueno, estas son las barreras electorales. Alemania tiene barreras electorales. Alemania tiene la mejor ley de partidos políticos. A mí me gustó en Alemania. Alemania dijo, el Tribunal Constitucional alemán dijo, la democracia es democracia de partidos, de movimientos y de individuos. En Alemania, un individuo, una persona solitaria postuló en un distrito y la ley de partidos políticos decía que solo podía ser representado por un partido político. Y el Tribunal Constitucional rectificó y dijo, no, señor, un momentito. En un villorre, un pueblo, donde hay 200 vecinos, hay algunos que están organizados políticamente, pero hay otros que no están organizados políticamente. Entonces la democracia no puede ser exclusivamente de los partidos políticos. La democracia es de los partidos políticos, sí, pero también de los ciudadanos. Y en este caso, al señor Kraus hay que dejarlo postular, porque es un ciudadano que paga sus impuestos, trabaja, es honorable, y no está, es cierto, en ningún partido político, pero es un vecino notable y debe postular. Postuló y ganó las elecciones, le ganó a los partidos políticos. Entonces, Alemania dijo, la democracia es de partidos políticos, es de movimientos, pero también es de ciudadanos. Me pareció magnífica la definición que dio el tribunal sobre lo que es la democracia contemporánea. Finalmente, la siguiente lámina. La fórmula de decisión para convertir votos en escaños, ¿no? Lo que hemos estado conversando originalmente sobre las mayorías y la proporcionalidad. Allí también creo que hay que hacer algunos ajustes a nuestra legislación electoral que se distorsionó en el caso peruano por una interpretación de naturaleza que pidió el Tribunal de Garantías Constitucionales cuando estableció el criterio de contabilidad de los votos para la segunda vuelta como votos válidamente emitidos. Ya no se contabilizaban los votos en general, sino los votos válidamente emitidos. O sea, que no sean votos en blanco ni votos viciados. Ustedes saben que acá tenemos un porcentaje alto de votos viciados y votos en blanco. Yo, por ejemplo, sostenía, cuando estuve en el Jurado Nacional de Elecciones, una tesis. Cuando se hizo el referéndum, había dos opciones. Si podía reconocerse que era el voto en blanco, ¿por qué vamos a encasillar que el elector vote sí o no? De repente hay una persona que no está de acuerdo ni con unos ni con otros. Propuse el voto en blanco. No fue admitido mi criterio, quedé en minoría, pero eso no, o sea, a ver, la matemática, la mayoría y la minoría no es que no tenga la razón, tú puedes tener la razón, así tengas la minoría, pero de mi punto de vista era válido, porque luego he visto que el referéndum en Colombia, que se han hecho, tenían esas tres opciones, sí, no y voto en blanco. Me parecía lo democrático. Por eso cuando no se contabiliza en voto en blanco, no me parece que es democrático. No es democrático, ¿no? Y esa fórmula de no decir el voto en blanco no es válidamente emitido,
desde mi punto de vista, es válidamente emitido. Si yo conscientemente no estoy de acuerdo con una candidatura, voto en blanco, ¿cómo no va a ser válido mi voto? Es una opción, el voto en blanco también es una opción. ¿O no? ¿Alguna vez han votado en blanco? ¿Alguna vez han dicho no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro? Por supuesto, eso es lo democrático. Lo democrático no es decir, tu voto en blanco pasa a favorecer a la mayoría. Eso es lo que ocurre en el sistema de contabilidad en el Perú. Y entonces se redondea a favor de las mayorías. Y creo que eso no es correcto. Eso hay que analizarlo, estudiarlo, recurran a la data. La OMPE tiene una magnífica data sobre los procesos electorales, las estadísticas están, y uno puede ver la constante de voto viciado, de voto en blanco. Yo, por ejemplo, tengo he visto, he llegado a tratar de analizar el voto viciado y he visto que hay mucho voto viciado no porque contradigan el sistema, ¿no? Por ejemplo, un voto viciado es aquel que pone en su boleta abajo todos, que escribe abajo todos, o pone alguna grosería. Claro, es un voto viciado. Pero en el Perú hay mucho voto viciado porque no saben usar la cédula electoral, que a veces es una sábana, es compleja, es uno que todos nosotros que somos letrados, a veces nos confundimos. Imagínate una persona que tiene baja escolaridad, se confunde más. Una persona que no tiene cultura política, se confunde más. Entonces hay mucho voto que proviene de esto. Ahí falta un estudio. Para eso sirve la universidad, pues la universidad tiene que darnos respuesta para esos temas, ¿no? Si no, la universidad se pierde pues, en cosas subalternas, en cosas que no tienen importancia. La universidad debe volcarse, la Escuela de Ciencia Política tiene acá una agenda de temas a investigar y proponer como tesis, proponer como alternativas legales. ¿No? Si hay mucho voto viciado por ese tipo de desconocimiento, entonces está fallando el sistema electoral, está fallando la boleta electoral, está fallando el sistema para educar adecuadamente, ¿no? Entonces, digo esto porque en las penúltimas elecciones parlamentarias, la primera fuerza parlamentaria fue el Fujimorismo, obtuvo del total general el 40% de votos efectivos para su lista, pero en la representación obtuvieron el 73%. Y la segunda fuerza también fue sobredimensionada. ¿Pero por qué? Por esta razón, porque son contabilizados los votos válidamente emitidos y eso favorece a las listas electorales que ocupan los primeros lugares. No me estoy refiriendo a ningún partido en concreto, me refiero a que este modelo de redondeo no grafica auténticamente la votación. No digo que sea antidemocrático, sino que la fórmula no es la adecuada. La falla viene al voto en blanco y al voto viciado. Ha sido analizado, pero han habido algunas elecciones, algunos distritos, en algunas épocas, donde se ha sobrepasado el 30% de voto en blanco y viciado, y eso es materia de análisis. ¿Qué cosa está ocurriendo para que exista tal grado de descontento? Miren, en el derecho comparado en América Latina, Argentina, los electorales sustantivamente importantes. Por ejemplo, Brasil tiene desde hace 20 años voto electrónico. Brasil es una de las democracias más grandes de América. Y Brasil tiene voto electrónico hace 20 años. Voto electrónico. ¿No? Y nadie ha discutido fraude ni nada por el estilo. Los
resultados inmediatos, son transparentes, son rápidos y a la especulación, dejan que los rumores no se apoderen pues de los procesos electorales. En el caso de México, México tiene un código electoral muy avanzado, tiene un código procesal electoral muy avanzado, a diferencia de Perú. Perú tiene cerca de 40 leyes electorales y cada vez que hay un nuevo proceso electoral se le agregan nuevas leyes electorales. Yo como abogado siempre he criticado y he formulado la tesis de que el Perú debería tener un código electoral. Hay que hacer una sola legislación. Tenemos legislación que viene del año 78, que correspondía a otro momento político, a otro momento electoral, y desde el año 78 se han ido sumando leyes, reglamentos, disposiciones, de tal forma que tenemos una frondosidad de leyes. A veces entre las propias normas se contradicen, porque fueron hechos para momentos distintos y diversos. Por eso creo que hay que acometer un código electoral, tener un código electoral, una única legislación que haga previsible, como lo tiene México. México en eso creo que ha dado un gran avance en materia electoral. Y México también es el primer país que planteó el financiamiento integral de los partidos políticos. Acá hay discusión tremenda sobre el financiamiento, no se quiere reconocer el financiamiento. Entonces, si no reconocemos el financiamiento, entonces vamos a dejar que los partidos sean pues financiados por dinero negro, dinero de la corrupción, dinero del narcotráfico, dinero que no se puede muchas veces justificar. Necesitamos que los partidos sean partidos legales, transparentes, y los estados deben financiar a los partidos democráticos. Eso se hace en cualquier democracia. Y en el caso de Argentina, Argentina aportó mucho en relación a las PASOs, pero las PASOs está basado en partidos muy sólidos. Por ejemplo, el Partido Peronista tiene 3 millones de afiliados. 3 millones de afiliados. Las PASO son mayoritarias porque tienen partidos sólidos, con tradiciones históricas. Recuerdo una vez estuve en unas elecciones en Argentina y empezó una lluvia torrencial. Y entonces yo tenía previsto ir al meeting de los peronistas, que lo hacían en el estadio del equipo River Plate. Y entonces empezó una lluvia torrencial, ¿no? Lluvia torrencial. Entonces suspendí esa visita que tenía prevista. Y entonces el señor del taxi me dijo, ¿por qué no va a ir al meeting del justicialismo? Le dije, por la lluvia. El señor me dijo, pero la lluvia no ha anulado el meeting y el meeting se sigue realizando. Dije, sí, entonces vamos. Y me fui al estadio de River y mi sorpresa fue inmensa, porque vi 150.000 personas con paraguas que vivaban a su candidato en medio de una lluvia torrencial. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si en Lima, en la Plaza San Martín, hay un mitin político y empieza una garúa, una lluvia? ¿Cuántos electores, cuántos afiliados, cuántos militantes quedarían en la Plaza San Martín? Mi respuesta fue obvia. Eso es lo que diferencia lo que son partidos políticos como estructuras permanentes de lealtad histórica, mental, cívica, de lo que son, pues, muchas veces con ánimo aventurero de hacer política. La política tiene que ser programática, ideológica,
tiene que ser con planes de gobierno para durar más allá de las elecciones. Para las próximas elecciones y desaparecen con esas elecciones. Esa no es la democracia que merecemos en el Perú. Yo les agradezco a ustedes su atención y espero haber dado algunas ideas, algunas pinceladas sobre este tema que es tan amplio y tan denso y que busca fortalecer la democracia peruana. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, sin duda a usted las gracias, doctor Chanamé, por la tan enriquecedora ponencia. Sin duda ha contribuido bastante en nuestra formación. Ahora pasaré a leer algunas preguntas formuladas por los asistentes de esta sesión. La primera pregunta sería, para mejorar la democracia, ¿es prioridad fortalecer el sistema proporcional? La segunda pregunta es si, o Si te mejor dicho, parece, ¿te parece la contesto? claro que sí, Sí, la doctor, contesto no y hay después ningún vemos problema. la segunda pregunta. ¿Qué cosa es la proporcionalidad? Sí hay que mejorar la proporcionalidad, que sea matemáticamente lo que corresponde, pero eso no fortalece la democracia. La democracia se fortalece con partidos sólidos. O sea, mientras tengamos partidos débiles con la mejor proporcionalidad, la democracia peruana va a seguir agonizando, ¿no? O sea, no es problema de la matemática, es como si diríamos, va a mejorar la democracia peruana si mejora la OMPE. No, no. La democracia peruana va a mejorar si los proyectos de ley tienen calidad, que aquel que esté en el Congreso gana legitimidad, si aquel que esté en el Ejecutivo expresa lo que la opinión pública mayoritariamente quiere en el Perú. Así se fortalece la democracia, pero la proporcionalidad es un mecanismo, es una técnica para optimizar la democracia. Pero los grandes sujetos institucionales de la democracia son los partidos políticos, que están en una franca debilidad en el Perú. Entonces, los partidos es el gran sujeto de este modelo de cambios. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Perdón. La segunda pregunta es, ¿por qué el derecho a votar es obligatorio? Mi derecho a no votar, ¿por qué no forma parte del sistema? Sí, muy buena pregunta. Yo enseño Derecho Constitucional, lo voy a invitar a mi clase de Derecho Constitucional, y yo digo que acá el modelo se contradice, porque un derecho fundamental es el derecho a la libertad. Y la propia Constitución dice que el voto es libre, dice libre. Y más allá dice, es libre, pero es obligatorio. Entonces hay una contradicción, porque mi libertad es hacer, y es por eso que yo sostengo la tesis de que el voto debía ser optativo. O sea, úsalo si deseas, ¿no? Es la mayor libertad, es la mayor autoconciencia democrática es ir a votar con convicción. Miren, el Jurado Nacional de Elecciones hizo un estudio realmente valioso. El jurado hizo un estudio valioso. Era cuando decides tu voto. Y se estableció que 3 meses antes del proceso electoral, 10%. 3 meses antes, 20%. 2 meses antes, 30%.
una semana antes 30%, y el resto, que era el 30%, decidían su voto en la cola. O sea, en la cola decidían cerca de 7 millones de peruanos, decidían en la cola por quién iban a votar. Esa es una buena forma. O sea, en la cola pregunto quién va a ganar, veo las encuestas, quién va a ganar, quién es mejor. En ese momento voy a tomar una decisión trascendental para mi familia, para mí, y en ese momento tomo la decisión de votar. ¿Eso es responsable? No es responsable. Tiene que haber conciencia por quién se vota. Ustedes hagan una encuesta en este momento Pedro Castillo y van a ver que nadie va a decir que yo voté por Pedro Castillo. Nadie. Eso demuestra la inconsciencia de los peruanos. Por de personas por el señor Castillo. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué si millones de personas votaron por el señor Castillo, por qué millones de personas hoy día lo desconocen? Dice, no, yo nunca lo voté, yo nunca lo conocí. Claro, porque es ese universo de voto irresponsable que no mide las consecuencias del sufragio. El sufragio debe ser un acto consciente, libre, un acto de responsabilidad cívica y no un acto de irresponsabilidad. Y precisamente cuando hay el voto obligatorio, hay incluso muchas personas que van disgustadas, amargadas a votar. Y ahí viene pues el llamado voto de protesta, ahí viene el voto de revancha, ahí viene un voto hepático, no un voto constructivo de lo que quiero como país, de lo que quiero como programa de gobierno. Entonces hay que ser, creo, hay que poner en debate este tema. Esto forma parte de las libertades personales. Yo creo que el voto debe ser libre, pero eso significa, si hacemos el voto libre, significa de que hay que cambiar el modelo. Ya no habría segunda vuelta, sino sería por mayoría simple. Ahí viene un cambio. ¿Eh? Si el voto es libre, ya no vale el balotaje, ya no vale la segunda vuelta. Si no hay corresponde simple. Eso lo señala Giovanni Sartori en un libro extraordinario que tienen que leerlo ustedes. Se llama Ingeniería Constitucional Comparada, donde hace un análisis de los regímenes políticos y los sistemas electorales. Gran libro, gran libro. Incluso aborda el tema peruano. Lo aborda con pesimismo el tema peruano, de sus sistemas electorales, cómo no corresponden con sus regímenes políticos. ¿no? Pero creo que el voto debe ser un voto de conciencia. ¿no? Y por eso yo optaría por, con todos los riesgos, por un voto libre. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta formulada aquí por los compañeros es la siguiente. Como ciudadano, para ejercer mi derecho a ser elegido, ¿por qué un partido político debe ser la única vía para acceder a un cargo de elección? Es que el artículo 35 de la Constitución establece que nuestro sistema político se basa en los movimientos y en los partidos políticos. O sea, es un modelo institucional, pero también ya la ley electoral permite que al interior de los partidos puedan ir ciudadanos que no están afiliados a esos partidos a través de esta modalidad de invitados. Claro, no es la democracia de ciudadanos que planteó Alemania, sino es una democracia de partidos políticos que pueden tener invitados en su seno. ¿Qué ocurre? En el Perú, los partidos, yo creo que en Alemania
que tiene partidos muy sólidos, robustos, puedes darte el lujo de tener partidos, movimientos y ciudadanos. Pero en el caso del Perú, los partidos son muy débiles, los movimientos son ocasionales, y a eso agregarle una democracia de individuos, yo creo que llevaría a la anarquía total, ¿no? Y es por eso que, siendo un partidario de la intervención más amplia de los sujetos políticos, en este tema, por ahora, yo creo que me basaría que la democracia sea democracia de partido. Por, este, por, por esta etapa, ¿no? Reiterar las gracias por su respuesta, doctor. La siguiente pregunta es respecto al dilema del voto preferencial. ¿Cuál sería la alternativa que usted considera viable ante un voto que se ha evidenciado no genera identidades partidarias, donde los candidatos no tienen lazos firmes con los partidos, sino, salvo excepciones efímeras, existe una alternativa que evite que el resultado de la elección interna de los partidos sea meramente referencial y no vinculante? Yo creo que la PASO, Argentina, yo creo que sería el modelo ideal. O sea, que los partidos políticos hagan primarias, las primarias norteamericanas. Yo vi una vez, fui a Puerto Rico a visitar el sistema penitenciario de Puerto Rico y me llamó la atención. Habían dos grandes colas ordenadas en el centro de reclusión. Entonces pregunté con curiosidad, dije, ¿y estas colas para qué son? Me dijeron, son para las elecciones. Entonces yo no conocía, dije, son para las elecciones de sus delegados. No, me dijeron, son para las elecciones primarias de los Estados Unidos que se están desarrollando en este momento. Que me quedé sorprendido que los internos estaban votando en elecciones primarias. Claro, en Estados Unidos las primarias determinan quiénes van a ser los candidatos. Claro, partidos robustos, sólidos, y electores que van y convalidan esas primarias. Esa es la alternativa al voto preferencial. Pero mientras no existan primarias, yo creo que vamos a seguir conviviendo con un mal que muchos repudian, pero yo lo veo como lo más necesario, porque lo otro sí fuese la arbitrariedad absoluta, que estos partidos que son débiles, caudillistas, familiares, entreguen sus listas y digan ya, estas son a ir, y entren pues los primeros que están en las listas. Eso sí realmente fuese arbitrario, eso sí fuese un retroceso en relación al voto preferencial, que no es lo mejor. Si los partidos tuviesen democracia interna sólida, ¿para qué necesitamos el voto preferencial? Los partidos dan el orden. Pero mientras no tengamos partidos democráticos, entonces tampoco podemos anular el voto preferencial, porque si anulamos el voto preferencial, nos retrotraemos a la época en que el partido pone la lista. Entonces el partido, a su gusto y preferencia, coloca el orden de los candidatos. Y entonces creo que eso no sería un avance, sino un grave retroceso en el sistema electoral peruano, ¿no? Por eso necesitamos ser realistas. Lo ideal es que los partidos elijan democráticamente a sus candidatos y que no exista discusión y que esas elecciones internas las haga la OMPE, ¿no? He visto, por ejemplo, una noticia que las próximas elecciones Marco los va a organizar la OMPE. Magnífico, eso es democracia. No pues que los estudiantes autoorganicen sus elecciones. No, pues, esas son elecciones que engañan, pues. O sea, las elecciones tienen que ser democráticas, tienen que ser formales. Si quieres con voto electrónico, tienen que ser formales. Las primarias igual. Entonces, que los partidos autoorganicen sus elecciones.
¿sí? Estos partidos que son tan débiles pueden autoorganizar sus elecciones. No, no, yo no coincido con esa opinión. Yo creo que allí tendría que ir un ente autónomo que dé garantías, ¿no?, de que van a haber resultados imparciales. Entonces, lamentablemente, no tenemos, por los tiempos, por los plazos, no tenemos alternativas. Y miren, si ustedes empiezan a contabilizar, estamos a 24 meses de un proceso electoral general. Y los partidos siguen tan débiles como estuvieron en el año 21. ¿Hemos avanzado? No. Siguen tan débiles como el año 21. Entonces hay que pensar y meditar seriamente cómo fortalecemos a los partidos y cómo hacemos reformas electorales oportunas. Muchas gracias, doctor, nuevamente. La siguiente pregunta nos indica que agradecer primero que nada su ponencia, doctor Chanamé, ha sido muy enriquecedora. Dado que en el Perú presenciamos cada vez un mayor fraccionamiento en el sistema de partidos y como usted mencionó que para la implementación de las PASO se requieren de partidos fuertes, ¿podría profundizar en cuáles serían los mecanismos mediante los cuales se puedan crear partidos fuertes? Muy bien. A ver, es la última pregunta que voy a responder. Les agradezco todas las preguntas inteligentes que se han hecho. ¿Cómo fortalecer a los partidos? En primer lugar, hacer partidos programáticos. Los partidos se diferenciaban. La tesis de Duverger, ¿no? La tesis de Duverger era: ¿qué es un partido político? Es una organización que posee un programa singular que lo diferencia de los demás partidos, ¿no? Un programa, una alternativa, que tenga una estructura, que tenga vocación de poder, que sea permanente. Un partido no puede nacer pues para las próximas elecciones municipales. Un partido tiene que nacer para hacer vida pública permanente, que tenga firmantes, sino afiliados. Que los partidos no pueden ser partidos de amigos, pues, de protagonistas permanentes. Y además los partidos se han hecho para participar en la vida política. Acá hay partidos que dicen: en estas elecciones no me voy a presentar. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como si el PSOE en España dice: no me voy a presentar en estas elecciones. O el Partido Peronista: no me voy a presentar en estas elecciones. Señor, los partidos han nacido para ser correa de transmisión permanente de lo que piensa la ciudadanía en relación a las instituciones públicas. Entonces los partidos tienen que ser estructuras orgánicas, programáticas, permanentes, que vayan más allá de familias o grupos económicos o grupos de poder. Tienen que ser partidos democráticos. Y esos partidos deben recibir apoyo económico por parte del Estado de acuerdo al número de votos que tienen. Y esos ingresos deben usarse principalmente para la formación política de sus afiliados. Ir a un partido político, porque un partido político, ¿qué te da? Nada. Ni formación te dan. Esto que estamos haciendo hoy día deberían hacerlo todos los partidos políticos, ¿no? Formar a sus cuadros, formar a sus dirigentes, formar a sus personeros permanentemente, en ideas, en discusión de cosas de naturaleza pública. Y entonces los partidos tienen que tener esas características. ¿Qué cosas son los partidos en el Perú? Son movimientos personales, familiares, caudillescos, que carecen de programa político. ¿Cuál es el programa? Queremos el bien para el Perú. ¿Y
Eso no es programa. Eso es un lema, una buena intención. Pero programa es qué vas a hacer con la educación, qué vas a hacer con la salud, qué vas a hacer con el desempleo, qué vas a hacer con la inteligencia artificial, con la conectividad. Ese es un partido político que puede darte alternativas sobre los temas públicos, ¿no? Y los partidos nunca discuten esos grandes temas, no paran en otro espacio porque carecen pues de una visión programática. Necesitamos tener este tipo de partidos y precisamente este tipo de partidos programáticos, ideológicos, hay muy pocos en el Perú, hay muy pocos, ¿no? Muy pocos. La mayoría son movimientos ocasionales, circunstanciales, de alguien que tiene unos pocos recursos y cree que le ha tocado sobre ser presidente de la República. Creo que esos no son, pues, los partidos políticos que se idearon en el siglo XVIII como representaciones sociales de segmentos de la población. Hay poblaciones que quieren cambios, hay poblaciones que quieren orden. Entonces los partidos políticos deben representar esas opciones que existen en todas las sociedades del mundo y deben representarlo de manera democrática, dentro de la ley, de manera transparente. Entonces se requieren este tipo de partidos políticos para el siglo XXI, ¿no? Es un siglo de desafíos inmensos, de grandes desafíos, y como que no sea que los partidos no dan respuesta a eso. Necesitamos respuestas a los grandes desafíos de las políticas públicas y los partidos deben ser eso. No pues partidos de TikTok, partidos frívolos, partidos sin ninguna connotación histórica, ¿no? Sino simplemente partidos ocasionales. Hay que dar un salto y la escuela de ciencia, la ciencia política es una disciplina noble que tiene mucho por hacer en el Perú, mucho por hacer en el Perú, ¿no? Yo quisiera ver a los estudiantes de ciencia política opinando científicamente sobre la política en el Perú. Veo muchas personas que hablan de política, pero no saben nada de ciencia política, ¿no? Que los auténticos profesionales se preparen, se califiquen, se capaciten para poder dar alternativas científicas a los grandes dilemas públicos que tiene el país. Yo les agradezco a todos ustedes su generosa atención. Saludo a mi amigo, el doctor Hipólito Rodríguez Casavilca, gran abogado, ingeniero que lo veo presente en esta hora. Abrazos a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Chanamé por su exposición. Sin duda ha sido muy gratificante para todos nosotros y hemos podido profundizar en temas tan importantes para nuestra formación académica. Damos por concluida esta sesión, no sin antes tomar una pequeña foto del recuerdo, por lo que desde el taller los invitamos a cada uno de ustedes a poder prender sus cámaras para tomarnos, como lo comenté, una foto del recuerdo, ¿no? Les estaremos dando un minuto para que los que deseen pueden activar su cámara y de esta manera a tomarnos una foto. Gracias.
anímense chicos a activar su cámara para tomarnos una foto, para de esta manera concluir la sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Reiterar